Buenas tardes a todos, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hemos pasado una jornada muy interesante en la mañana y bueno, y continuamos ahora en la tarde. Para aquellos que no estaban, mi nombre es Judith Sacheo, soy uruguaya y más o menos voy a decir rápidamente algo de lo que he hecho. Soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, fui docente de la carrera de Podología Médica, he coordinado cursos en la UCO, en la Universidad Católica del Uruguay, he escrito más de 50 artículos de Podología Médica, he disertado en eventos científicos nacionales e internacionales, coordino la Asociación de Podólogos del Uruguay cursos de formación continua para egresados en podología, fundé la clínica TCP, la primer clínica de podología médica en el Uruguay, la cual dirijo desde sus inicios y de esto hace más de 30 años. Vamos a hablar de la población geriátrica y las patologías prevalentes. Las patologías prevalentes en el adulto mayor son aquellas condiciones de salud que se presentan con mayor frecuencia en esta población. Así tenemos la artrosis, el Alzheimer, las alteraciones musculoesqueléticas como la artritis, la artrosis, la osteoporosis, las secuelas de fracturas, etc. Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como la demencia del tipo Alzheimer y muchas más. Los déficits que tienen a nivel de la visión, del oído, o sea, las cataratas, la hipoacusia, y las enfermedades cardiopulmonares que los limitan muchísimo con sus diferentes insuficiencias, no solamente cardíacas, sino respiratorias. Después, las secuelas que deja la diabetes con sus amputaciones a raíz de las polineuropatías o de las vasculopatías y las diferentes patologías a nivel renal que también tenemos a través de la diabetes y, por supuesto, la retinopatía. Y eventos relacionados con la hipertensión arterial como puede ser el ACV o los AIT. Nos encontramos ante pacientes con patologías crónicas y evolutivas que van limitando e impactando negativamente en la calidad de vida del adulto mayor. ¿Qué incidencias tiene en el pie las patologías prevalentes del adulto mayor? Tenemos las patologías musculoesqueléticas, aquellas que por la artrosis, la artritis y las deficientes alteraciones musculares y óseas modifican sus puntos de apoyo. Ahí estamos hablando de un pie totalmente alterado biomecánicamente. Las diabetes con sus vasculopatías y neuropatías y sus úlceras. También tenemos una alteración importante de la parte circulatoria que va limitando la actividad de ese paciente. Las alteraciones dermatológicas, las uñas que se engrosan como secuela de alteraciones de apoyo, como secuelas de calzado, como secuelas de enfermedades sistémicas, la onicomicosis, infecciones de hongos que pueden alterar no solamente en la uña, sino que también estamos alterando todo el aparato unguial, la sonicogrifosis también con su engrosamiento, que alteran la dinámica de ese pie y que limita al paciente en su marcha, en su estabilidad. La falta de colchón adiposo que hace que sus partes óseas apoyen directamente en el piso y alteran y hacen un pie muy doloroso en cuanto a su marcha. La sequedad de la piel, encontramos una piel seca con callosidades por todo lo antedicho, los callos y demás lesiones que podemos llegar a encontrar en la piel. Las patologías, todas estas patologías son comunes en la consulta habitual del podólogo. Encontramos más acentuado en el adulto mayor, dada la situación de la prevalencia de esas patologías en el pie del adulto mayor. Acá tenemos la vasculopatía, una alteración de la parte circulatoria muy importante, sobre todo se ve en el diabético o en los insuficientes circulatorios, la onicoatrofia, una alteración totalmente, una uña totalmente atrófica que se altera en toda su morfología, en todo su espesor. La neuropatía, vemos las deformaciones que la neuropatía puede llegar a causar, por supuesto que limita totalmente la marcha y el apoyo de ese pie. ¿Y qué hace el podólogo
ante un adulto mayor? ¿Qué debemos hacer los podólogos ante un adulto mayor? Bueno, veamos. Un podólogo lo que hace es la revisión periódica por parte de su conocimiento. Es imprescindible realizar esta tarea para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Aconsejar sobre la elección del calzado adecuada para cada situación que va a tener ese adulto mayor. Nuestra tarea, la básica, vamos a decir, de la eliminación de las durezas, los elomas y los callos. El corte de uñas debe ser muy cuidadoso porque pueden lesionar sus partes laterales en las uñas. Podemos lastimar otros dedos, esas uñas engrosadas lesionan dedos. Si estamos ante un paciente diabético, puede no sentir la herida que se produjo y de allí hacer un proceso infeccioso. Recuerden que también tienen alteraciones circulatorias, o sea, el corte de las uñas debe ser muy cuidadoso en los adultos mayores. Y la prevención de futuras lesiones, sobre todo en los pacientes diabéticos. Es decir, si nosotros tomamos todas estas medidas, vamos a estar previniendo no solamente con la educación que le podemos dar al paciente, sino con la atención básica, podemos estar previniendo futuras lesiones. El tratamiento de las úlceras, siempre trabajando en un equipo de pie diabético, en un equipo de úlceras, y educar tanto al paciente del cuidado que debe tener en sus pies como a sus familias o a quienes los cuidan. La importancia del cuidado del pie del adulto mayor es fundamental. Y pienso que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, es que un paciente diabético es de riesgo podológico. Y mi pensamiento pasa por acá. Siendo un paciente de riesgo, debemos tener en cuenta que todos los pacientes, adultos mayores o no, sea de la calidad que sea, lo debemos considerar potencialmente diabéticos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Muchas veces la diabetes se diagnostica después de varios años de estar instalada. Otras veces el paciente niega, sabe de su conocimiento y lo niega. ¿Cuántas veces ustedes habrán oído decir, era diabético? Muchísimas escuchamos, sí, era diabético. O si preguntamos, ¿tiene antecedentes de diabetes en su familia, algún familiar? Ah, mi papá, pero ya fue de viejito, o sea, como que ellos no corren riesgos a ser diabéticos. Y debemos tener en cuenta la importancia que es tratar a los pacientes todos como si fueran diabéticos. Cada paciente que entra a nuestra consulta es potencialmente un diabético. Como consecuencia de la sumatoria de las patologías prevalentes que hemos descrito, debemos tener en cuenta que la sumatoria de todo eso redunda en algo muy importante, que es la falta de equilibrio y la falta de estabilidad. Que esa falta de equilibrio y falta de estabilidad produce las caídas del adulto mayor, una de las patologías más frecuentes en el adulto mayor. El podólogo, ante un paciente adulto mayor, no se debe limitar a cortar uñas, sacar callosidades, recomendar alguna crema. Debemos tratar de minimizar los dichos problemas implementando técnicas y estrategias terapéuticas. No nos podemos limitar solo a ver al paciente su pie y no tener en cuenta que está en un todo y todas las consecuencias de la edad de ese paciente. Así buscaremos las técnicas y las estrategias necesarias para restaurar y poder compensar las secuelas que tiene esas estructuras y las funciones corporales por sus patologías prevalentes que limitan la actividad, le restringen las posibilidades de participar con las personas dentro de su ambiente donde desarrollan las diferentes actividades. Vamos a ver algunas de las técnicas o estrategias de la cual tengo experiencia y por eso me atreví a acercárselos a ustedes, y es el uso de la baropodometría. ¿Qué es la baropodometría? Es una técnica de diagnóstico que complementa la evaluación para la elección de las estrategias de tratamiento. Acá vemos una placa baropodométrica donde tenemos diferentes sensores
donde el paciente se para y él registra a través de un PC las lesiones que puede llegar a tener, donde nos permite ver los apoyos que tiene, las presiones que ejerce su pie en el suelo. Nunca debemos descartar la parte clínica. Tengamos en cuenta que la clínica es soberana y por más que nosotros hagamos una técnica, un estudio de diagnóstico, siempre la clínica es soberana y siempre vamos a hacer una buena anamnesis para luego complementarlo con una técnica de diagnóstico, la cual una de ellas puede ser la baropodometría, con la cual he tenido alguna experiencia al respecto. ¿Qué es la baropodometría? A través de la baropodometría medimos y analizamos las fuerzas de reacción ejercidas en el pie. Ustedes vieron recién la placa del baropodómetro donde estaba parada una persona y este análisis lo podemos hacer desde el punto de vista estático como dinámico. No solamente el paciente se queda quieto y vemos sus apoyos desde el punto de vista estático sin caminar, como haciéndolo caminar y podemos llegar a ver sus apoyos y sus movimientos de las diferentes articulaciones, no solamente de su pie, sino de rodilla y cadera, a medida que va avanzando. Los sensores de presión que analizan la distribución de las cargas y las presiones de los pies están puestos dentro de la placa en una cantidad de 4 sensores por centímetro cuadrado. Debemos tener en cuenta, además de la baropodometría, cuando hacemos la anamnesis, el peso del paciente, la edad, el sexo, la actividad que realiza, ya sea laboral o ya sea deportiva, el calzado que usa para esas actividades y no para ellas, y así lograremos diagnosticar al paciente de una forma no invasiva. Tengamos en cuenta que el baropodómetro no deja ninguna secuela, no irradia rayos, no tiene ninguna afección dentro del cuerpo humano. Y lo que sí logramos es obtener unos rápidos resultados y una precisión muy exacta al analizar el estudio que hacemos de las presiones plantares. Esto además nos permite identificar la postura del cuerpo y la estabilidad y así podemos prevenir futuras lesiones, podemos prevenir y tratar de equilibrar esa estabilidad y ese equilibrio alterado para evitar las caídas del adulto mayor tan frecuentes en este tipo de pacientes. La baropodometría nos da la posibilidad de obtener beneficios para nuestros pacientes y para nosotros una vez que vamos a analizar ese paciente. Podemos identificar diversas patologías del pie, de la postura y del equilibrio fundamental para evitar las caídas del adulto mayor. Como un medio de diagnóstico, y lo muy importante es que con la baropodometría podemos hacer la valoración de la evolución del tratamiento que nosotros asignamos a ese paciente, que nosotros consideramos que es el adecuado para el paciente. Y eso nos permite no solamente ver la evolución del paciente, sino poder determinar qué diseño vamos a hacer y qué evaluación vamos a hacer de esa ortesis para poder mejorar al paciente. Y con esto, más que nada, lo que le quiero demostrar es que el podólogo no se puede limitar simplemente a cortar uñas y a sacar callos, que nuestra profesión se tiene que ver más allá. El adulto mayor es un paciente que necesita mucha ayuda y el podólogo puede ser uno de los elementos, una de las profesionales, uno de los seres que dentro del equipo de salud tiene una relación muy directa con el paciente adulto mayor, porque nosotros tenemos la posibilidad de estar un rato, no menos de media hora con cada uno, donde nos cuentan sus historias y a veces están muy solos y necesitan de alguien que los apoye en todo sentido. Entonces, está muy bien escucharlos, ayudarlos, apoyarlos, pero también es importante que veamos un poco más allá de lo que son sus uñas, sus callos y sus callosidades. Las plantillas y el calzado. Bueno, acá tenemos que considerar estas dos cosas como los recursos terapéuticos más importantes que van a estar en el pie
y que nos van a permitir mejorar la postura del paciente y las diversas patologías y anomalías del pie, en la amortiguación del impacto de la marcha y en la bipedestación, y lo más importante, en la estabilización y el equilibrio. Las plantillas y el calzado son fundamentales. Ustedes tengan en cuenta que el pie es la base de nuestro cuerpo, como así los cimientos son la base de un edificio. En la medida en que nosotros tengamos controlado ese pie y le demos el mayor confort, la mayor seguridad, la mayor estabilidad, vamos a tener elementos en nuestro cuerpo que no van a distorsionar nuestros miembros inferiores, nuestra columna, nuestras cervicales. Por eso debemos considerar a las plantillas y al calzado como una unidad en el tratamiento que le vamos a hacer al adulto mayor con respecto a la parte de estabilización y equilibrio de su cuerpo. El tratamiento y la evolución. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando estamos tratando con plantillas, o por lo menos con las plantillas que nosotros manejamos, y el calzado, estamos haciendo un tratamiento, estamos tratando de mejorar la postura, de darle firmeza a esa parte muscular, de corregir o de mejorar o de que no avance algunas patologías propias de ese pie. Y esa evolución la vamos a lograr con un tratamiento el cual se controla la influencia plantar que ejerce la plantilla sobre el pie y también nos permite determinar los beneficios inmediatos con el uso de las plantillas y el calzado. O sea, la baropodometría es un elemento no solo de diagnóstico, sino de evaluación del tratamiento que nosotros estamos realizando. Y en cuanto al calzado del adulto mayor, debemos considerar la recuperación del equilibrio que debe tener el adulto mayor, tanto desde el punto de vista estático como dinámico. Y esto les pongo como una premisa. Mejorar la estabilidad es el requisito esencial para la reducción de las caídas. ¿Por qué les destaco esto? Porque considero que es algo muy importante y que nosotros, los podólogos que estamos trabajando el pie, tenemos que verlo como algo integrado al cuerpo humano. No lo podemos ver como algo totalmente independiente, porque es la base de nuestro cuerpo y nosotros, los podólogos, trabajamos con el pie y debemos verlo en el conjunto del paciente. El paciente adulto mayor es un paciente con una sumatoria de patologías, las cuales desata a partir de la reunión de esas patologías muchas alteraciones y podemos mejorar su calidad de vida considerando como prioritario mejorar la estabilidad, porque de esa forma vamos a evitar las caídas. La marcha del adulto mayor. Bueno, acá tenemos un porcentaje para que tengamos una idea que los adultos mayores se limitan mucho cuando tienen su capacidad de locomotora alterada, ¿verdad? Y realmente eso les produce efectos a nivel psíquico más que nada, desde el momento que se ven tan limitados en poder realizar su marcha normal. A los 60 años, por lo menos un 15% de los adultos mayores tienen alteraciones en la marcha. A los 70, el 35%. Y los mayores de 85 años, cerca del 50%. Debemos tener en cuenta que la incapacidad en la marcha determina caídas. Esa incapacidad da inestabilidad, da falta de equilibrio y colabora a determinados tipos de caídas. Que ese tipo de caída es un predictor de deterioro funcional. Ustedes tendrán algún familiar, tendrán algún conocido que a partir de un golpe, de una simple caída, hizo una fractura, hizo una lesión cerebral, hizo alguna alteración que eso lo lleva al deterioro funcional, porque lo lleva a la incapacidad total muchas veces y eso le resulta una falta de recuperación, una falta de actividad que lo lleva a un deterioro funcional muy importante. Todo esto lo que hace aumenta la morbilidad y además de aumentar la morbilidad, logramos de que ese adulto mayor
ingresen con mayor frecuencia a las residencias de larga estadía. Aquí apreciamos diferentes trastornos de la marcha y donde podemos apreciar que es el síndrome geriátrico más importante y con mayores consecuencias psíquicas, físicas y orgánicas. Podemos apreciar la dificultad de estos adultos mayores en la marcha, ella sosteniéndose la cintura, él ayudado por un bastón, y ni que hablar esta pareja donde el señor se cayó y ella intenta levantarlo. El señor, como vemos, tiene un bastón, igualmente que el señor de la otra foto, donde podemos ver que ya era ayudado por el bastón. Y acá su esposa probablemente esté intentando levantarlo. Acá vamos a ver la experiencia clínica en podología médica a través del baropodómetro. Quiero aclararles que saqué unos pocos pacientes. Tengo más de 6.000 estudios hechos, de los cuales puedo tener una casuística muy importante con respecto a las patologías del adulto mayor y la recuperación en cuanto a la parte de estabilidad y equilibrio para mejorar las alteraciones de su marcha. Acá tenemos a ese, un paciente masculino de 70 años. Lo que estamos viendo es una imagen primaria cuando él vino por primera vez y la segunda imagen donde él después de unos meses recuperó parte de su marcha. Vemos, esto viene a ser la imagen dinámica. Nosotros sacamos una imagen estática, una imagen dinámica. Esto es visto en la imagen, visto lo que viene a ser el resumen de la marcha de este paciente. Notamos que en su pie derecho, el pie derecho y el pie izquierdo está ubicado exactamente como estamos nosotros frente a la pantalla, y vemos que el pie derecho en su borde externo no tiene apoyo de su quinto dedo y tiene toda una alteración en el apoyo de todo su parte externa del pie. También vemos una línea que pasa prácticamente por el centro del pie, totalmente diferente. La vamos a ver ahora solamente a la línea y les voy a explicar qué es, pero ustedes pueden apreciar la coloración de esa huella plantar, cómo varía en una etapa y en la otra, y esa barra que tienen de colores a la izquierda es la que nos indica la ausencia total de apoyo y el excesivo apoyo. Como verán en la parte central del pie, en la primera imagen del 2019, vemos que en su parte central está más bien verdoso, cosa que indica que apenas tiene un apoyo, y luego logramos tener un apoyo completo cuando lo vemos en la segunda imagen del año 2020, que está más amarillenta. Acá podemos apreciar la línea de marcha. ¿Qué es la línea de marcha? Cada puntito de estos que ustedes ven es el centro de gravedad, cómo se va desplazando a medida que ese paciente va avanzando en su marcha. Como verán, en el 2019 el señor tenía una marcha más bien sinuosa, tiene en algunas zonas donde hay una acumulación de puntos, y tanto en un pie como en el otro, más aún en el pie que tenía la falta de apoyo de la parte externa, a la altura de las mediotarsianas, vemos que ahí se juntan varios puntos que indican su centro de gravedad. Podemos apreciar en la lámina, en la foto del 2020, cómo esa línea, vemos determinado cada centro de gravedad, cómo se va desplazando en el pie izquierdo, así también prácticamente en el derecho, y vemos cómo esa línea deja de ser sinuosa y sea más recta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos ante un paciente que no solamente ha mejorado su equilibrio, sino que ha mejorado su marcha, que tiene una marcha con apoyos mucho más estables, porque no tenemos un centro de gravedad que se acumula, y tiene una línea recta donde vemos que su apoyo y su marcha es bien firme y bien encauzada. Acá tenemos otro paciente con una patología en planta de pie, del pie izquierdo, el cual era tan dolorosa que el señor apenas apoyaba,
y tiene una descarga sobre la cabeza del tercero, y cuarto y segundo metatarsiano importante, donde esa descarga producía un pliegue por la deformación que el señor tenía y por la alteración de su apoyo. En el 2019 vemos que el señor, esto llevó, como verán, más de un año, tiene un apoyo totalmente compensado, si bien tiene un antepié totalmente apoyado, quizás con ciertos puntos de presión, pero esa zona dolorosa que hacía que se formara ese pliegue por la alteración del apoyo que tenía el paciente, desapareció totalmente. Acá tenemos sus líneas de marcha. Ven como en el pie izquierdo, tanto como en el derecho, tenía acumulación de centro de gravedad en algunas zonas, que eso hacía que demostraba la inestabilidad que tenía ese paciente y la falta de equilibrio por su línea de marcha sinuosa. Ahí vemos ambos pies como han cambiado totalmente, una línea bien recta, una línea sin acumulación del centro de gravedad. Ahora nos encontramos con MP, paciente femenina de 60 años, con una poliartritis reumatoidea. Sus puntos de apoyo totalmente alterados, una patología muy dolorosa que el paciente nunca logramos terminar de conformarlo totalmente, pero que agradece el poderle mejorar sus zonas de dolor por los hiperapoyos que tiene. Si bien ustedes ven en la del 2014 a puntos de apoyo muy puntuales y luego vemos que esos puntos de apoyo quedan un poco más difusos y logramos que apoye más el resto del pie. Ahora vamos a ver esta paciente, su línea de marcha. Vemos en su línea de marcha cómo tenemos un centro de gravedad que se acumula en el 2014, que se juntan en un momento, vemos la inestabilidad que tiene ese pie y lo sinuosa que es su marcha. Pudimos mejorar en algo su zona dolorosa, pero ante una poliartritis reumatoidea hay muy poca cosa para hacer. Podemos mejorar algo haciendo que tenga un apoyo un poco más acolchado, que tenga una mayor seguridad, pero es muy difícil lograr la total recuperación de una poliartritis reumatoidea. Recuerden que debemos medir siempre las plantillas en los shorts, saber qué short tiene esa plantilla. Cuanto mayor sean los shorts, tengan en cuenta que es la mayor dureza. Las plantillas con las que nosotros trabajamos tienen más o menos 30 y poco de Yorá. En el mercado en general tienen 70, 80, es con lo que muchos pacientes vienen y es imposible poder caminar muchas veces con eso en una poliartritis reumatoidea. Este caso, que no nos llevó ni siquiera un año, es una señora de 65 años, muy dolorida. Ven cómo tiene su apoyo en el pie izquierdo de la primera imagen del año 19, septiembre del 19. Ven que prácticamente el pie izquierdo no lo apoyaba poco su arco externo, no así con el pie derecho, y podemos apreciar allí simplemente ya vemos algo de la distorsión que tiene en su marcha por su línea de marcha en el pie izquierdo. Pero lo vamos a ver más claramente aquí cuando vemos su línea de marcha, sus centros de gravedad totalmente acumulados en ambos pies, sobre todo en el izquierdo, y vemos cómo luego esos puntos de marcha, esa inestabilidad que la paciente tenía, mejoró notoriamente, no solamente en su pie izquierdo, sino también en su pie derecho. Si bien es una línea de marcha apenas con una curvatura que lo lleva el pie un poco a la supinación, la estabilidad fue recuperada. Bueno, quedo a las órdenes de todos ustedes para las preguntas, las consultas que quieran hacer. Estoy a plena disposición de ustedes. Aquí les dejo mi mail y mi web. Y lo que sí quiero agradecerles a todos ustedes, a esta comisión organizadora de esta actividad y muy especialmente a la colega y amiga Claris Curdia, que me permitió dar estas charlas y poder transmitir algo de mi conocimiento y recordarles que el podólogo no está solo para cortar uñas y sacar callos, que tenemos que proyectarnos mucho más. Para eso estamos,
para tratar de colaborar con nuestros pacientes y pensar que cada uno de ellos es una unidad. Les agradezco muchísimo la atención, el haberme escuchado y quedo a sus enteras órdenes. Muchísimas gracias y buenas tardes.